Dicen que las palabras tienen poder, que cada vez que alguien pronuncia una promesa, algo escucha. Y aunque creamos que nadie nos oye cuando desafiamos al cielo o invocamos al infierno, hay fuerzas que no olvidan lo que se les ofrece. Esta noche hablaremos de eso, de las promesas que nunca deberían hacerse, porque cuando uno llama a alguien o algo, tarde o temprano responde. Y a veces no viene solo a escuchar, también viene a cobrar. Bienvenidos al primer episodio de Expediente 666. Prepárense, apaguen las luces y escuchen con atención, porque estas son historias reales, contadas por quienes juraron haber visto al diablo. En las afueras de Villapinzón hay un puente que muchos evitan cruzar después de medianoche. Dicen que fue construido sobre un antiguo camino de arrieros y que un joven hizo allí un trato que aún no termina de pagar. Su nombre era Mauricio. Trabajaba transportando carga entre pueblos. Su único sustento venía de una familia humilde y no tenía más que una mula que le ayudaba con este trabajo. Una noche de tormenta, su mula cayó al río arrastrando consigo toda su mercancía. Mauricio, entre llantos y desesperación, cayó de rodillas y gritó entre truenos: daría lo que fuera por recuperar todo en este momento, aunque fuera mi alma. De repente el viento se detuvo. Un silencio inundó el ambiente, y detrás de él una voz, calmada pero siniestra, respondió. A la mañana siguiente, Mauricio abrió los ojos y despertó en su cama. No recordaba bien cómo había llegado allí. Sus últimos recuerdos eran de en el puente y ver a su pobre mula arrastrada por la corriente. Pero al salir de su casa, vio que su mula estaba viva. La carga que debía llevar estaba intacta. Durante días, el pueblo hablaba del milagro, ya que el joven se veía alegre, diciendo que el cielo lo había bendecido, lo habían recompensado por ser tan buen trabajador. Pero al pasar de los días, Mauricio empezó a escuchar cadenas bajo su cama, arañazos y un galope que lo seguía por donde iba. A medida que hacía sus entregas, se sentía intranquilo. Siempre sentía que alguien lo seguía en la oscuridad, e incluso cuando su yegua se detenía, no paraba de escuchar el galope y unos relinchidos a lo lejos. Una madrugada, cuentan los vecinos que lo vieron salir corriendo hacia el puente con un rosario en la mano, llorando y jadeando de desesperación, mirando hacia el vacío, llegando hasta la mitad de aquel puente donde días antes había visto morir a su mula y aquel puente donde días antes había hecho una promesa a la oscuridad. Sin decir palabra alguna, y sosteniendo el rosario con todas sus fuerzas, cuentan, lo vieron lanzarse desde el puente hacia el río que había arrastrado a su mula. Cuando encontraron su cuerpo, tenía las manos cerradas con tanta fuerza que se rompieron los dedos, y entre ellas ya no había rastro del rosario que llevaba en la mano, pero había una herradura de metal quemada totalmente. Desde entonces, cuando alguien cruza el puente, después de medianoche, se escucha el relincho de una mula y un susurro que llega con el viento que dice: esto ocurrió en un caserío de Santander, hace más de 30 años. Una familia de escasos recursos, después de mucho ahorrar, logró comprar una casa bonita, una finca grande, pero abandonada. Por esta razón, el precio fue irrisoriamente bajo. Era perfecto, estaban felices. El jardín era extenso, hermoso, apenas para cultivar, y en medio de ese patio había un pozo, cubierto con una vieja tapa de madera. Por seguridad, los padres prohibieron a los niños acercarse a dicho pozo, pero ya saben cómo son los niños, curiosos, juguetones. Una tarde, el menor de los hijos, Emilio, escuchó algo. Una voz salía del pozo y lo llamaba por su nombre. Primero algo suave, solo como sonidos, ruidos. Luego, más clara, se escuchaba: Emilio, ayúdame. El niño bajó la cabeza para mirar adentro, pero solo vio oscuridad. Tras analizarlo un momento y no saber qué había, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos.
Volvió a casa llorando y le contó todo a su madre. Ella pensó que habría podido ser un eco o imaginaciones de un niño. Hasta que esa misma noche, la voz volvió. Pero esta vez esa voz no venía desde el pozo, sino desde debajo de su cama. Escuchaba claramente de nuevo: Emilio, ayúdame. Pero esta vez quien escuchaba era la madre. A la mañana siguiente la madre intentó rezar, llamó a un cura, intentó de todas las maneras posibles que la casa volviera a estar en paz para sus hijos. Pero cada vez que se pronunciaba el nombre de Dios en esa casa, se escuchaban golpes en seco en la tapa de madera desde el pozo del patio. Al asomarse, lo único que se veían eran marcas de pequeñas manos en el borde de esa tapa de madera, como si algo hubiera corrido esa tapa y estuviera intentando salir. Después de muchos intentos y muchas noches sin tranquilidad, la familia decidió mudarse. La finca hoy en día sigue vacía y los vecinos juran que si te acercas al pozo después de la medianoche, solo se escucha una voz infantil que te susurra: podemos jugar. Esta historia nos la contó Lucía. No es su verdadero nombre, pero así la llamaremos para proteger su identidad. Lucía vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Bogotá, en Huasca, Cundinamarca. Tenía apenas 14 años cuando sus padres decidieron inscribirla en el internado de monjas del pueblo para que terminara sus estudios. El primer día llegó con ilusión. Todo era nuevo. El edificio antiguo, el eco entre los pasillos, las monjas que hablaban en voz baja y las compañeras que pronto se convertirían en su nueva familia. Durante los primeros días, Lucía se adaptó rápido. Hizo amigas y empezó a sentirse parte del lugar. Pero entre todas las alumnas había una que destacaba más que cualquiera: Susana. Era hija de un hacendado muy adinerado de la zona, hermosa, con una sonrisa que llamaba la atención de todos, pero detrás de esa belleza había algo oscuro. Susana era arrogante, cruel y acostumbrada a tenerlo todo. Trataba con desprecio a las demás alumnas y más de una vez arrojó al suelo la comida que le servían las monjas diciendo que no comería esa porquería. Palabras de Susana. Cuando las religiosas la reprendían, Susana respondía con burlas y gritos. Nadie se atrevía a enfrentarla, hasta que un día lo hizo una de las monjas. Era una tarde cualquiera de clase. Susana no prestaba atención, estaba dibujando en su libro de historia. La hermana Catalina le pidió el libro, pero Susana se negó. Cuando la monja intentó quitárselo, la joven abofeteó con una furia ciega y le gritó: no se atreva a tocar mis cosas, cómprese las suyas, pobre vieja. El silencio fue absoluto. La hermana Catalina solo atinó a decir con voz temblorosa: eres una niña del diablo, y si sigues así, él vendrá a buscarte. Susana se rió. Pues que venga, no le tengo miedo ni a él, ni a usted, ni a nadie. Nadie sabía el peso que tendrían esas palabras más adelante. Esa noche, cuando las luces se apagaron, las 7 chicas del dormitorio, incluida Lucía, intentaban conciliar el sueño. Antes de dormirse, oyeron a Susana murmurar desde su cama: ¿vieron a esa monja ridícula? ¿Quién se cree para darme órdenes? Nadie respondió, ya estaban acostumbradas a ignorarla. Pero justo cuando el reloj del internado marcó la medianoche, las campanas comenzaron a sonar. Lucía abrió los ojos. El sonido era más fuerte que nunca, tan intenso que hacía vibrar las paredes. Intentó levantarse para detener el reloj, pero no pudo. Su cuerpo no respondía. Era como si algo invisible la sujetara a la cama. Quiso gritar, pero su boca no se movía. Solo podía mover los ojos, y en ellos alcanzó a ver que sus compañeras estaban igual, todas paralizadas. Todas, excepto Susana. Ella se incorporó lentamente, molesta por el ruido. Si nadie va a pagar esa cosa, lo haré yo, dijo caminando hacia el reloj. Entonces el aire cambió. Un olor pesado, como el azufre, comenzó a llenar la habitación.
y entre las campanadas del reloj se escuchó algo más: el arrastre de cadenas. Al principio sonaban lejos, desde el patio interior, pero poco a poco se iban acercando. Cada eslabón retumbaba en el suelo, hasta que el sonido se detuvo justo frente a la puerta. El silencio absoluto, y luego la puerta comenzó a abrirse sola. Un olor insoportable invadió la habitación. En el marco se dibujó la sombra alta, con cuernos enrollados y cadenas colgando de los brazos. Las llamas de los pasillos titilaban, como si también temieran mirarla. Aquello, fuese lo que fuese, levantó una mano y, señalando directamente a Susana, dijo con una voz gutural, profunda y que retumbó en el aire: Susana, vine por ti, como lo pediste. La criatura dio un paso al frente. Su pezuña tocó el suelo, y en ese instante todos los camarotes de la habitación se desplazaron violentamente hacia las paredes, como si fueran empujados por una fuerza invisible. Lucía sintió como el hechizo o aquello que la sostenía se rompía. Podía moverse de nuevo, y todas las chicas, al mismo tiempo, empezaron a gritar. Los gritos llenaron el internado. La madre superiora corrió hasta la habitación. Cuando entró, vio a aquella figura acercándose a la joven, arrastrando sus cadenas. Tomó una botella de agua bendita, la arrojó sobre aquel ser y empezó a rezar. Pronto fueron llegando más monjas. Todas rezaban al unísono, sus voces temblando mientras el aire vibraba con cada palabra. Y de pronto, el ser retrocedió, se giró hacia la ventana y, antes de desaparecer entre las sombras, pronunció un rugido que heló hasta la sangre de todos. Volveré por ti, Susana. Después de eso, las chicas fueron trasladadas a otros cuartos. El dormitorio fue limpiado, bendecido y sellado durante semanas. Las familias fueron llamadas para recoger a las alumnas, porque ninguna quería seguir estudiando allí. Todas se fueron, todas, excepto Susana. Dicen que desde aquella noche cambió por completo. Se volvió callada, devota, siempre cerca de la Madre Superiora. Y cuando creció, decidió dedicar su vida a Dios, a la religión. Se convirtió en monja. Los habitantes de Huasca todavía la recuerdan. Siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar, pero sin salir jamás del internado. Cada vez que alguien la invitaba a visitar el pueblo o la iglesia principal, su voz se quebraba un poco y sus ojos se desviaban hacia la ventana, como si allá afuera algo todavía la estuviera esperando. Prometer es fácil, cumplir no tanto. A veces uno ofrece al aire cosas que no debería, reta a quien no sabe, sin pensar en quién o qué podría estar escuchando del otro lado. Esta fue la primera entrega de nuestro viaje por las historias que el miedo dejó en Colombia. Si esta noche escuchas campanas, pasos, cadenas, no te preocupes. Quizá solo sea tu imaginación. O quizá alguien te haya escuchado prometer algo. Los esperamos en el próximo episodio de Expediente 666. Y recuerda, no todo lo que responde en la oscuridad es humano. Buenas noches.